Gracias. Y yo me siento a la derecha para ellos, senador. O sea, ay, ay, ay. ¿Cómo están? Buen día. Vos sabés, senador, que ayer le pedí a Raúl Daumas que vea para hoy un techo antilágrimas. Porque hija, sin lomita. No sé si está bien dicho, ¿verdad? Pero cómo lloraron por este congreso, por este foro. Así que, en primer lugar, quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes y para los organizadores de este foro, que sin lugar a dudas representan una esperanza para Occidente, para Paraguay y para todos aquellos que creemos en las ideas del sentido común. Ayer, senador, me preguntaba a un compañero de radio si cómo me voy a ir a un foro fascista. Y le dije, yo te prometo que hasta donde yo sé no vi ninguna amenaza en contra del pueblo de Israel. Te prometo que hasta donde yo sé no vi ninguna loas a Mussolini. Y por sobre todas las cosas, ¿por qué pensás que somos fascistas? No supo responderme y ahí me dijo, bueno, te acepto el error. ¿De qué ideología es lo que son ustedes? Y yo le dije, de la ideología del sentido común. De los que creen que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, que el niño es inocente y que el grande, el mayor, tiene que ser responsable. Así que nuestra ideología es la ideología del sentido común. Porque si vos crees que el hombre no es hombre, y no estamos de acuerdo, hermano. No estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo. Así que un gusto compartir contigo, senador, este momento. Y antes que nada, ¿cómo estás, senador? Muy bien, buenos días, muchas gracias otra vez a los amigos del Foro Madrid por ponernos a Paraguay en el mapa. Creo que este era un evento que nos lo debíamos a nosotros mismos hace ya un tiempito. Muy contento de estar, por supuesto. Y cuando los adversarios políticos lloran y lloran sin motivo, quiere decir que vamos bien. Así que vamos a seguir. Es verdad, senador. Bueno, senador, hoy nos convoca un tema bastante importante. Queremos hablar un poquito de la geopolítica en el buen sentido de las palabras, las relaciones internacionales y cómo medir a Paraguay frente a los desafíos internacionales teniendo en cuenta dos puntos, que evidentemente como país noble que somos, porque si hay un pueblo noble en el mundo me animaría a decir que es el pueblo paraguayo. Con esto no desmerito a los demás pueblos, pero sí quito pecho por el mío. Y por sobre todo tenemos el desafío de seguir construyendo alianzas basadas siempre en el principio fundamental del derecho internacional de respeto a la soberanía. La pregunta que muchos se hacen es, senador, ¿cómo construir relaciones sanas con Europa? Con firmeza. Creo que nosotros pasamos del 89 romántico en que Europa vino a ayudarnos, generoso. Lo que no nos dimos cuenta que nos estaban infiltrando hasta los tuétanos. Pero nos dimos cuenta. Y cuando nos dimos cuenta, hubo una iniciativa importante. Hace 2 años tratamos de mandarle un mensaje político muy importante con la fallida derogación de la transformación educativa, pero el mensaje quedó. Entonces yo creo que lo que hay que hacer hoy es hacerle caso al presidente Peña. Por primera vez, después de mucho tiempo, me entusiasmó ayer cuando dijo que no hay lugar para tibios. Me parece espectacular. Lo primero que tenemos que hacer es desenmascarar a los tibios. Desenmascarar a los tibios de nuestras instituciones. Están todos mimetizados. Y lo segundo que tenemos que hacer es ejercer la paraguayidad. Veo que el Ministerio de Relaciones Exteriores firma un convenio con la Agencia Española de Cooperación. Pero claro que nos interesa cooperación. ¿A quién no le interesa cooperación? Pero la cooperación no puede estar basada en la, ¿cómo decirte?, en la filosofía de imponernos lo que España cree que es bueno para nosotros. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Y cuando pase por el Congreso, veremos quiénes somos tibios y quiénes no somos tibios y defenderemos lo que le conviene a Paraguay. Y le agradeceremos, como siempre, a todos los que nos quieren donar, que nos donen lo que nosotros necesitamos, no lo que ellos nos quieren inculcar. Creo que pasa por eso. Hoy leía, senador, en estos días, mejor dicho, leía que la palabra soberanía, justamente anoté acá, proviene del latín superanos o superanía, que significa literalmente ser superior a algo o que está por encima de todo. Y cuando hablamos de la soberanía nacional, sin lugar a dudas, hablamos de priorizar los intereses del país en cuestión antes que de la comunidad internacional o de los intereses de otros. Y a mí, de cierta manera, quiero reconocer a la gente de Vox, a la gente de la Fundación Disenso, porque siendo europeos apelan a respeto de la soberanía de otros países. Y especifico esto, senador, porque en los últimos tiempos tuvimos grandes conflictos con la Unión Europea. Ayer justamente
mi colega Enrique Vargas Peña hablaba de la Unión Europea y de los peligros que representa la UE para estos tiempos, porque en nombre de buenas banderas quieren imponer cosas nefastas para el Paraguay, como es el caso del Reglamento 1115. Hablando de la ecología, del cuidado medioambiental, entre otros puntos, nos quieren imponer un reglamento 1115 que de alguna manera lo único que va a representar, y tenemos que ser conscientes de esto, es a la destrucción absoluta de la mejor producción del mundo, senador, porque vos manejás mejor que yo los números y sin lugar a dudas podemos hablar de que Paraguay, si algo tiene de bien, es la producción agrícola. Nuestra única contribución a la generación de dióxido de carbono son los gasecitos que expulsan la vaca después de comer pasto, después de 100% natural de reproducción. Sin embargo, como Francia y otros países, y le cito a Francia porque está liderado por el globalista Emmanuel Macron, como Francia y otros países deforestaron todos sus países, nos quieren imponer algo para que nosotros hagamos lo que ellos quieren hacer hoy que son ricos y no nos quieren enseñar a qué hacer para ser ricos. Es decir, nosotros no tenemos que hacer lo que los otros países están haciendo cuando son ricos, sino que tenemos que enriquecernos y claramente la producción, mi querido senador, es sin lugar a dudas un punto demasiado importante para nuestra prosperidad. Pero ya le pillamos, pues. Yo creo que Europa, la Unión Europea, una cita ahí que me interesa leerle sobre lo que decía Margaret Thatcher sobre la Unión Europea. Vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver si la encuentro. Decía Margaret Thatcher: ahora es posible ver el periodo de mi segundo mandato como primera ministra como aquel en el que la Comunidad Europea, sutil pero decididamente, cambió de dirección y pasó de ser una comunidad de libre comercio, pocas regulaciones y naciones-estados soberanas que cooperaban libremente, a un sistema estatista y centralista. Y Paraguay no quiere esto. Paraguay no quiere que vengan gente de afuera a decirnos cómo tenemos que ser centralistas o estatistas. Paraguay quiere cooperación real. Creo que Europa está en el punto, yo diría, de ebullición de que pierda un aliado fundamental como Paraguay, porque nos están tocando la oreja. Nos están tocando la oreja porque nos dicen que ellos quieren hacer una cosa y hacen otra. Nos hablan de fomentar los derechos reproductivos de las mujeres, cuando lo que en realidad nos quiere meter el aborto por debajo. Nos hablan de los derechos de los niños, de autopercibirse niña, ¿verdad? Cuando lo que nos quiere meter es agenda de ideología de género. Y ya no comemos vidrio. Éramos inocentes, pero ya no somos. Y ahora somos fuertes, somos firmes y somos soberanos. Y no va a pasar. Vamos a pelear. Me vas a acordar, senadora, una frase también que nos dejó el reconocido y nefasto filósofo Antonio Gramsci, creador del Partido Comunista de Italia, que de ahí viene Benito Mussolini. Para la gente que dice que la derecha representa el fascismo, la izquierda engendró al fascismo. Y Antonio Gramsci, ¿qué decía, senador? Decía: previo a la conquista del poder político, se viene primero la conquista del poder cultural. Porque para pedirle a un pueblo que vote por un proyecto político, debemos convencer a ese pueblo que ese proyecto político es bueno. Hace 30 años, senador, hablar de matar a un bebé o a un ser humano que estaba en gestación era considerado un crimen de lesa humanidad. Hoy te dicen fascista porque te opones a matar seres humanos en situación de gestación. Hace 30 años atrás, hablar de legalizar las drogas era un crimen en contra de la humanidad. Hoy te dicen fascista porque estamos en contra del consumo de drogas. A lo que vamos, señor, señora, es que nos hicieron creer que puntos nefastos, como lo que decía el senador, el aborto, el consumo de drogas, el aumento de impuestos, entre otros puntos, es positivo, basado en la justicia social. Nosotros nos comimos el cuento. ¿Y qué hicimos? Aceptamos el trabajo de todas estas ONG financiadas por la Unión Europea. ¿Por qué mezclo los dos puntos? Porque la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para no solamente criticar a la Unión Europea, presenta políticas públicas basadas en buenas maneras, pero nefastos mensajes, como lo que ponía el ejemplo del senador. Nosotros queremos los derechos reproductivos de las mujeres, pero por debajo te quieren instalar el aborto. Por otro lado, te hablan de no discriminar a la comunidad homosexual. Acá nadie está a favor de la discriminación. Por supuesto que nadie va a estar en contra de alguien por
por sus gustos personales. Pero si eso representa enseñar a nuestros niños que el hombrecito puede ser mujercita o la mujercita puede ser hombrecito, pero por supuesto que los paraguayos nos vamos a levantar en contra de esto. Así que insisto, señor, señora, no nos creamos el cuento de esta gente. Esta gente usa banderas positivas como el ecologismo, senador, que vienen a decirte, tenemos que cuidar nuestros bosques y te quieren implementar el reglamento 1115 que va a fundir a Paraguay. Así que insisto, senador, con la pregunta para que puedas responder, porque quiero exprimirte a vos más que opinar. ¿Cómo encarar estas relaciones recién mencionadas bajo la firmeza? Pero independientemente de ello, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando un ofrecimiento es nefasto para los intereses nacionales? Y por la experiencia, por la letra fina. Mira, estaba leyendo Juan Oleari, que no es del aprecio de muchos, porque lo ve muy lopista, ¿verdad? Decía, el legionarismo cobarde siempre trabajó por disolver el alma nacional, contratando elementos foráneos que envenenaron el corazón de nuestras escuelas. En 1930 escribió esto. Se van a cumplir 100 años. ¿Qué diferencia hay entre los legionarios que pelearon en contra de López en la guerra de la Triple Alianza con las ONGs de hoy? Dígame una. Paraguayos comprados por plata de afuera, tratando de cambiarnos la cabeza de lo que nosotros somos. No tenemos que darnos cuenta de las cosas, hay que decir las cosas. Y si no les gusta, se las aguantan. Las discutimos, las debatimos. Nosotros tenemos que insistir hoy con la firmeza del presidente Peña ayer. Queremos la reglamentación de la ley de transparencia de las ONG. Queremos saber a dónde se fueron los 40 millones de dólares. Que se fueron solo en sueldo, porque 50 fueron. ¿Quiénes fueron los paraguayos que llevaban esa plata y para hacer qué? Y sobre todo queremos saber qué resultados hubo. Ustedes me dicen que hay mejor democracia en Paraguay. Las ONGs que reciben plata para hacernos mejor democracia, después de gastarse esos 50 millones de dólares, nos dicen que la democracia empeoró. ¿Pino estaba a cargo de usted acaso? O sea que fracasaron también en eso. Hay que seguir el desenmascaramiento de los impostores. Tenemos impostores en todos lados. Tenemos impostores en el gobierno, tenemos impostores en el Congreso, tenemos impostores en los medios de comunicación, tenemos impostores por todos lados. Yo abogo por una agenda que sea firme. Aquí todo el mundo dice los héroes. Miren, los héroes de haber descubierto que estábamos infiltrados son los maestros rurales, son los psicólogos de las escuelas, es la gente común que vino a contar que en su barrio a Juancito le estaban diciendo que él tiene derecho a ser Juanita. Así fue esto. Esto no fue un tema de un ilustrado que vino y descubrió esto. Descubrimos de a poco, nos fuimos desilusionando de a poco y ahora nos vamos a ir fortaleciendo de a poco. Y vamos a ser porque nosotros somos la mayoría silenciosa, pero nosotros tenemos que pasar a la militancia. Si nosotros no militamos, como leí en el último capítulo de nuestro amigo Agustín Laje, a quien conocí en Budapest, entre paréntesis, de una nueva derecha. Y si nosotros no somos nosotros, sino este es el problema de ella, el problema es nuestro. Acá no sé, de abuelo, de papá, ya de gente que está todavía soltera. El problema, ellos vienen por nosotros, ellos vienen por nuestra cultura, ellos vienen por nuestras tradiciones, ellos vienen por nuestros hijos. Entonces, si nosotros no entendemos que esta batalla cultural la tenemos que dar con todo lo que esté al alcance y tenemos que ser más firmes en exponer a los miembros del gobierno que sean impostores, nosotros vamos a perder. Pero como sé que no vamos a perder, me voy muy entusiasmado porque estoy empezando a sentir que los paraguayos estamos despertando. Y me quedó la frase, Francesco, la otra vez de Gustavo Alfaro. Decía él en su conferencia de prensa que los jugadores le dijeron, profe, nosotros vamos a hacer lo que vos nos pidas. Si vos nos decís que entrenemos a las 3 de la mañana y de noche y hace frío, vamos a entrenar, pero una cosa te pedimos, no nos mienta. Y eso yo le pido hoy a los que quieren cooperar con Paraguay. No nos mientan porque nos vamos a dar cuenta, no somos pelotudos, somos buenos, fuimos de buena fe, aceptamos que hay países más desarrollados que nosotros,
pero jamás vamos a aceptar que nos quieran cambiar la paraguayida. El momento silencioso que llega cuando ya no sabes qué decir porque se dijo todo. Pero si puedo agregar algo a lo que decía el senador en este momento, a mí me gusta mucho hablar del wokismo bajo la consigna del marxismo cultural. Porque yo considero que el progresismo, senador, es una evolución social de lo que en su momento fue el comunismo. En el sentido que, así como el comunismo buscaba instalar la lucha de clases basada en la consigna de proletariado versus empleadores versus el patrón, entre otros puntos, hoy en día el wokismo busca polarizarnos de manera permanente entre negros, blancos, mujer versus hombres, campesinos versus productores, indígenas versus ciudadanos. En todo momento buscan hacernos enfrentar. Por eso está la doctrina, más allá de la doctrina del wokismo, yo diría la doctrina del odio. Porque necesitan que el pueblo tenga resentimiento para que ellos puedan fructificar. Por eso Ernesto Che Guevara, uno de los grandes pensadores del comunismo, decía que para que el comunismo tenga fruto en un pueblo, ese pueblo necesita tener odio. Y él hablaba del odio como la máquina de lucha. Porque esta gente no apela al razonamiento. Porque claramente es absurdo decir que un hombre puede ser mujer. Esta gente apela a las emociones, al resentimiento. Por eso cuando uno habla con un wokista, con una persona que responde a estas ideas, está resentido en contra de algo o en contra de alguien. Siempre el wokista está en contra del productor, está en contra del político, está en contra del patrón, está en contra de los blancos, está en contra de la hegemonía, como ellos dicen. Siempre el wokista es anti algo, nunca pro algo. Mientras nosotros estamos a favor del libre mercado, ellos están en contra de los ricos. Mientras nosotros estamos a favor del matrimonio tradicional, ellos están en contra de la unión entre el hombre y la mujer. Entonces lo que quiero decir nomás, señor, señora, tenemos que despertar y darnos cuenta que, aparte de todas las tonterías que estas personas profesan, la realidad es que nos quieren generar un pueblo de resentidos. Y el pueblo de resentido está provocando que tengamos una generación, como a ellos les molesta tanto que digamos, una generación de cristal que no es capaz de ni siquiera tener hijos. Hoy hablar con los jóvenes de hijos es una maldición absoluta, porque en Ñandecolo la vida está difícil. Nuestros padres también tuvieron una vida difícil y nos tuvieron a todos nosotros. Nuestros abuelos, ni qué decir, hoy la vida está más fácil que nunca. Antes mandar un mensaje a Europa era una cuestión de 2 meses. Hoy en día vía WhatsApp le escribía a Santiago Abascal y Santiago Abascal te responde en el momento. Hoy en día la conectividad, los servicios sanitarios y todo lo demás son mucho mejor que antes. Antes la gente moría por fiebre. Hoy en día tomamos un antifebril y seguís trabajando. Nos metieron conceptos erróneos que están haciendo que la civilización de Occidente se estanque. Por eso quiero decir nomás, senador, y quiero leer un versículo bíblico, si me permitís, porque para mí el cristianismo es el pilar de Occidente. No lo digo yo, lo dice la historia. Todo esto que la izquierda, que los progresistas profesan ahora de la educación pública y la salud pública, deberían agradecerle al cristianismo, al catolicismo y al protestantismo con Martín Lutero, con Juan Calvino y demás, que crearon planes y políticas públicas como la educación gratuita, la salud gratuita. ¿O acaso miento cuando digo que el cristianismo fue el motor de la alfabetización del pueblo? ¿O acaso miento cuando digo que las grandes universidades del mundo tienen raíces cristianas? Harvard no era un empresario, Harvard no era un profesor nomás, Harvard era un reverendo, Harvard era un pastor de iglesias. Martin Luther King, que fue el hombre que abolió el racismo, al menos combatió la idea de racismo, era un cristiano. Abraham Lincoln era hijo de pastores. Todas las luchas sociales que hoy se tienen se dieron gracias al cristianismo. Por eso yo siempre digo que la grandeza de Occidente tiene un pilar fundamental que son las ideas de Jesucristo amparado en sus apóstoles y en grandes hombres como el caso de San Agustín, por ejemplo, que quiso confrontar al Imperio Romano en su libro La ciudad de Dios y nos dio una tesitura sobre cómo vivir en sociedad. ¿Y cuál es el versículo que les quiero dejar, mis queridos amigos y amigas y compañeros de tantas batallas? Y quiera Dios que esta batalla siga porque estamos del lado del bien. Y no tenemos que tener vergüenza de decir que estamos del lado del bien, porque quien apela a la familia, a la vida, a la propiedad privada, al trabajo, está en el buen lado, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Y les quiero dejar este versículo bíblico para que atesoren en el corazón, señor, señora, para que atesoren porque se vienen tiempos malos, porque nos van a criticar, porque nos van a pegar, porque nos van a tratar de fascista, de nazista, de todo nos van a tratar de homofóbicos, nos van a tratar de todo.
Y nunca se olviden de este versículo, porque nosotros venimos de un hombre que no solamente creyó en sus ideales, sino que fue capaz de morir por ellos. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret, y un apóstol suyo, que es el apóstol Pablo, nos dejó un versículo que tiene que retumbar en el corazón de todos nosotros, aquellos que creemos en la democracia y en la soberanía de los pueblos. Nos enfrentamos al mal, nos enfrentamos a una agenda perversa. Nos enfrentamos a una agenda que quiere destruir la vida, la familia, la propiedad privada, que empobrece a los pueblos, o que dirían los hermanos españoles con el gobierno nefasto de Pedro Sánchez, que está haciendo que España sea el país que tiene más porcentaje de pobreza en la última década por culpa de este gobierno corrupto que tiene, que quiera Dios que en breve se acabe. Y el versículo que les quiero dejar, mis queridos amigos y amigas, es Romanos 12:21. Cuando el mal ataque, cuando le enfrentemos al mal, nunca se olviden de este versículo que tiene que retumbar en tu corazón, que es: no se dejen vencer por el mal, sino más bien al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. No nos achiquemos frente al mal. No nos achiquemos frente al relato globalista. Defendemos la familia y lo defendemos con orgullo. Defendemos la vida y defendemos con orgullo. Defendemos los derechos de los niños y lo hacemos con orgullo. ¿Estamos a favor de la educación sexual? Por supuesto que sí, pero una educación sexual con una mirada preventiva en temas de abuso y de violación a los niños. No una mirada sexual como ellos nos quieren imponer para decirle a Juancito que puede ser María y a María que puede ser Juancito por medio de una operación a los 6 años. Eso es nefasto. Y si el día de mañana nos quieren apresar por estas ideas que profesamos, pues que nos apresen, que nos apresen. Porque pueden matar al mensajero, pero el mensaje de la libertad y de lo positivo, el mensaje que hizo grande a Occidente, va a retumbar siempre en los corazones nuestros, mi querido senador. ¿Cuántos años vos tenés? 32. Bueno, celebro que jóvenes con tu erudición y sobre todo con tu pasión estén aquí con nosotros. Necesitamos ser muchos, necesitamos crecer, necesitamos que uno llegue a otro, otro traiga a otro. Esta va a ser una cadena. No sé cómo nos quedan de tiempo, Eduardo, no sé, díganme si tenemos que terminar. Bueno, ok. Me voy a despedir con algunas ideas. La primera es, me encantó escuchar del presidente Peña ayer, familia, familia, familia. No sé si vamos a tener 3 ministerios de familia, pero uno por lo menos tenemos que tener, así que vamos a empezar a trabajar otra vez en eso. Y estuve siguiendo de lejos el show feminista de la supuesta audiencia pública sobre el Ministerio de la Familia. Y me llamó la atención el testimonio de una persona, con el respeto que se merece, dice que la familia es la que realmente le hace daño a la mujer. La mujer tiene N situaciones en la vida. La mujer es mujer, es madre, es esposa, es formadora, tiene N cosas, no puede ser solamente un ministerio para el feminismo. Entonces, tema 1. Tema 2, hay una iniciativa popular que se llama Ideología de Género es Abuso Infantil, a la que le faltan creo que 5.000 firmas para ver la luz. Si ustedes quieren pueden googlear, anotarse, entrar, se entra desde el teléfono. Hace falta que la gente se manifieste también de esta forma. Y después, sí, les quiero decir, porque no hablé todavía de lo que era el tema, que podamos hoy estar en contacto con europarlamentarios europeos, con europarlamentarios de sus países también, o parlamentarios de España, para poder hacer las denuncias online sobre los abusos que nos quieren imponer, es muy importante. Tal vez si yo les dijera qué es lo que nos va a dejar este foro, nos va a dejar conexiones, nos va a dejar teléfonos, nos va a dejar WhatsApp, nos va a dejar líneas abiertas y nos va a dejar amigos que pensamos igual. Así que yo le estoy empezando a comprometer acá a la Fundación Disenso, que va a ser de alguna manera la caja de resonancia. Y ustedes saben que estamos enfrascados en desenmascarar. Nadie se puede enojar porque le pidan rendición de cuentas. Y me quiero despedir con una parte del libro de Agustín Laje. Dice: el poder globalista es tecnocrático y elitista. Es un despotismo ilustrado. La legitimidad de las organizaciones internacionales no descansa realmente en ningún mecanismo democrático, sino en la condición de expertos
de sus ocupantes. Ustedes no se cansan de ver en los medios de comunicación expertos, escuchar expertos, leer expertos. Y vos preguntás, ¿cuántas ruedas cambió en su vida para decir que es experto en cambiar ruedas? Y sigue. Voy a agrandar porque ya veo. Así, en estas estructuras hay expertos de todo y para todo. Género, niñez, economía, medio ambiente, derechos humanos, mujeres, razas, etnia, gobernanza, etc. Las ONGs, por su parte, tampoco precisan de legitimación democrática alguna. Su legitimidad es una función de cuánta propaganda gocen, de cuántos favores mediáticos logren, de cuántos famosos las ponderen, y todo esto debe resumirse a cuánto presupuesto anual manejen. Por eso que no quieren que sepamos dónde se gasta su plata. Por eso que no quieren que se sepa dónde se gasta su plata. Nadie elige, nadie debate alternativas, no existen opciones encontradas, ni oposiciones, y no hay voluntad popular ni nada parecido, ni en las ONG, ni en las organizaciones internacionales. Lo que hay es sencillamente dinero y lobby. Mi mensaje de vuelta a los legionarios 4.0 de Paraguay: vengan, los vamos a desenmascarar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos, senador, ¿verdad? Ya estamos, no sé, Edu, vos me marcás. ¿Estamos ya? Bueno, muchísimas gracias por esto. Nunca se olviden, señores y señoras, de que ante el temor de ser criticado, no nos vamos a salvar de eso. Nos van a atacar, nos van a pegar, nos van a decir de todo. Pero la verdad siempre va a triunfar sobre el mal. Vamos confiados porque la verdad está con nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y que siga la lucha por el sentido común.